Ok, a ver, continuemos. Ya les comparto la presentación. Y más está en sala de espera. Ahí están mirando, ¿no? ¿Me confirman? Y déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Ya, ahí estamos, ¿no es cierto? Ya pueden escucharme y mirar la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, entonces, vamos con esta parte de las funciones que teníamos en la distribución. Entonces, dentro de las 4 funciones que teníamos, primero estaba la de transportar, ¿no? Transportar, incluso esto, como el término mismo lo hace referencia y como hemos venido manejando no solamente en la parte de logística, sino ya como tal en el ámbito del transporte. El transportar justamente incluye estas actividades que tienen que ver con el traslado o el movimiento de los productos de un punto a otro. Por eso tenemos básicamente esta parte de la distribución física como tal. Obviamente cuando el producto ya está terminado, cuando ya está elaborado. ¿Ya? Luego tenemos el tema de fraccionar. Pero entonces, ¿qué significa esto de fraccionar? El fraccionar tiene que ver ya con actividades directamente relacionadas con la separación, por ejemplo, en varias cantidades o proporciones. ¿Ya? Es decir, ejemplo, ¿no es cierto? Lo que comúnmente nosotros podemos encontrar, de que los productos pueden llegar en diferentes pallets, ¿ya? Como tal, pacas, por así decirlo, de una sola característica, digamos un tipo, de un solo color, de un solo tipo, ¿ya? Y no tenemos esa variación. Entonces, ejemplo, ya para un consumidor como tal o un cliente, va a necesitar de pronto de diferentes características, de variación, colores, tamaño, ¿ya? Va a requerir entonces básicamente de diferentes proporciones o cantidades de pronto productos similares o incluso de la misma línea. Pero lo que necesitamos acá justamente en esta parte de fraccionar es como tal dividir. ¿Ya? Entonces, pongamos el caso, ¿no? Digamos que un ejemplo más claro puede ser el tema de ropa. Entonces, puede ser que en un solo pallet pueda venir solamente camisas de color azul de talla S. ¿Sí? Entonces, en esta acá de fraccionar, lo que busca es, ejemplo, en un solo pallet podamos tener de camisas de talla S de color azul. Listo, en otro vamos a tener talla M, color rojo, es decir, ir tomando ciertas cantidades de los dos, es decir, irlo fraccionando, de acuerdo, como dice, a las exigencias del mercado, es decir, de acuerdo a lo que, ejemplo, el cliente o este distribuidor me vaya solicitando, y obviamente no es que todos van a querer de la misma talla, del mismo color, sino van a querer una variación. ¿Sí? Luego está que tenemos el tema de transportar, es decir, el producto ya elaborado, luego lo fraccionamos como tal, lo separamos, lo dividimos, en otros términos tendríamos eso, ¿no es cierto? Tenemos ya el tema de almacenar. Entonces aquí en almacenar nos dice que básicamente es la acción de asegurar productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o uso final, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener básicamente acá? De que como ya transportamos, ¿no es cierto? Ya fraccionamos, tenemos que
de cierta manera, dar ese almacenamiento o esa ubicación ya dentro del establecimiento para que cuando el cliente ya lo vaya a adquirir, salga en la brevedad posible. ¿Sí? Por eso es que aquí hace referencia entre este tema de asegurar entre el producto, el momento de la fabricación y el momento ya de la compra final, es decir, cuando ya el cliente lo va a consumir finalmente, va a adquirir el producto y que posiblemente ese espacio, ¿no es cierto?, donde ocupa en el establecimiento no quede vacío, que no quede vacío o no quede sin, o quede en menores cantidades, de manera que llegue un cliente y diga, no, ¿sabe qué? Yo ya no tengo ese producto en esas características, ¿sí? Y el informar, este informar tiene que ver, bueno, primero nos menciona, permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado de la logística interna. Es decir, básicamente aquí informa qué es lo que va sucediendo, ¿ya? Qué es lo que incluso estadísticamente puede venir ocurriendo. Entonces, ejemplo, de determinado producto hay mayor volumen de ventas, ejemplo, en el mismo caso de la ropa, en la talla small, ya el color tal. Entonces, el informar significa justamente de que, a ver, en las últimas ventas, este producto tiene mayor demanda en estas características, en estos detalles o en este tipo de producto en específico. ¿Ya? Entonces eso me permite justamente, incluso para saber dónde almacenarlo. Ya, si yo lo almaceno, ejemplo, pongamos el caso, ¿no es cierto? Tal vez una bodega. Si yo el producto que más sale a la venta lo almaceno lo más cercano posible o lo almaceno al fondo. Entonces, si yo, ejemplo, lo almaceno al fondo, quiere decir que, ejemplo, tal vez me va a llevar 2 minutos más en cada compra o en cada entrega de tiempo que si yo lo ubico de pronto al inicio, donde sea más rápido poder empacar o coger el producto y entregarlo al cliente. ¿Ya? Entonces, esta parte de informar maneja muchísimo la parte estadística. Se maneja mucho en la parte estadística, porque esto informa a los demás, tanto acá el almacenaje y como el fraccionar, informa qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, ya en el proceso como tal de distribución final. Entonces, en función de ello, les permite a los antecesores, los que están previamente a ese proceso, poder ubicar de cierta manera estos productos donde mayor rapidez se les pueda dar para el proceso ya de entrega. Por eso es que habla de algunas estrategias como tal de mercado y de una logística interna como tal, es decir, de un proceso ya de dentro de la empresa. ¿Ya? Cuando, ejemplo, tienen un pedido, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo tarda, por ejemplo, en dar cumplimiento a ese pedido? ¿Sí? Y obviamente cuando hay incluso mayor cantidad de productos, no todos los productos van a estar los más cercanos. Vamos a necesitar un espacio incluso más amplio, ¿ya? Incluso vamos a necesitar tal vez de algún tipo de montacargas para los productos que están ubicados ya en pisos más altos, entonces lleva más tiempo, ¿ya? Entonces, lo que se busca es tratar de tener ese registro como tal estadístico de manera que pueda resultar más rápido, más eficiente ya y pueda cumplir en el menor tiempo posible con el cliente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos canales de distribución? ¿Ya? Estos canales de distribución primero nos menciona que son una estructura conformada por las diferentes partes interesadas que intervienen en la cadena de suministro, es decir, fabricantes, intermediarios y consumidores. ¿Sí? Em, Sabemos, ¿no es cierto?, de que en sí estos tres actores, por así decirlo, son comunes en la gran parte de todo lo que comprende
al ámbito económico, ¿no? Porque siempre van a haber este llamado intermediario, el quien obviamente cumple o hace esas actividades de que adquiere el producto al fabricante, al quien lo elaboró, y lo entrega ya posiblemente en menores proporciones o menores cantidades ya al consumidor, incluso donde él netamente va a adquirir ya el producto, ¿ya? Porque obviamente el fabricante lo que suele realizar es vender el producto a mayores proporciones, en mayores cantidades, ¿sí? Entonces, todo canal de distribución cumple unas tareas o funciones específicas indispensables para el ejercicio del intercambio, ¿ya? Entonces, de ahí que esta clasificación de los canales de distribución podemos agruparlas en tres tipos: el mayorista, el detallista y el usuario final, ¿ya? Entonces, este mayorista, ¿no es cierto? Considerado como tal, donde, no sé qué pasó, ya. No sé si algo pasó con la presentación, se cerró o solamente fue a mí. Mm, Sí, sí se está compartiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, sí, no sé qué pasó, no se me cambiado. Ya, entonces, este mayorista, ¿no? Mayorista es obviamente el que compra los productos para luego venderlos a, digamos el caso, a los minoristas o a los detallistas. Ya, vamos a ver cuáles son considerados estos detallistas. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender o entender de esta función que cumplen estos mayoristas? Ya nos dice que son quienes adquieren, quienes compran estos productos, ¿ya? Para venderlo luego en menores proporciones o dando algún tipo de valor o algún tipo de agregado al producto que inicialmente lo adquirieron. Entonces, por eso es que aquí tenemos la propiedad del fabricante. Entonces, en esta parte, el fabricante es el distribuidor mayorista de sus productos y por lo tanto controla su funcionamiento. Tiene sus propias oficinas de venta y servicio al cliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que menciona aquí del mayorista? ¿Cierto? De que básicamente ellos tienen control de su funcionamiento, es decir, tienen sus propias oficinas donde dan ese servicio como tal, o sea, como mayoristas, como yo el que fabriqué el producto, ¿cierto? Y yo tengo una oficina, pongamos el caso, ¿cierto? De cemento de Puerto Chimborazo y tengo una, fabrico en Riobamba y tengo una oficina en Quito, tengo una en Ambato, ¿ya? Entonces, yo manejo como tal, tengo el control del funcionamiento. No es que yo solamente fabrico y ya es otro el quien de pronto puede tener como tal este tipo de pronto de distribución, ¿ya? Entonces, los otros mayoristas independientes, estos son los que, bueno, aquí implica la adquisición de la mercadería que maneja, asume en consecuencia el riesgo de la compra para su venta posterior. Es decir, básicamente primero, como el término lo menciona, es independiente, ¿ya? Y que él asume el riesgo, es decir, de comprar a sí mismo en mayores cantidades, en mayores proporciones, ¿ya? Para luego venderlo. Pero eso obviamente no me asegura de que todo el producto que yo compré luego pueda venderlo. Lo que ahora, por ejemplo, podemos tener con el tema tal vez de artículos por Navidad. Puede ser que a mí me conviene comprar, tal vez me ocurre algún contenedor, ya, algunos artículos relacionados al tema de arreglos para un árbol de Navidad, ¿ya? Pero entonces, ¿qué es o sea, lo que el mayorista aquí asume el riesgo, ¿no es cierto? De que él, ejemplo, no compra solamente una parte de ese contenedor,
vendedor, llamémoslo así, sino compra todo. Entonces, obviamente él tiene vendría a ser ese riesgo de que si no alcanza a venderlo, obviamente puede resultar una pérdida. Pero obviamente como es el único, se me ocurre de que adquirió ese tipo de productos, tal vez posiblemente va a tener mayor demanda, incluso tal vez puede fijar hasta un precio incluso más alto, ¿ya? Y los mayoristas, estos de propiedad del detallista, es la decisión de la empresa minorista de crecer en forma vertical, ¿ya? Es decir, en, en una línea de que forma parte, ¿no es cierto?, de estos mayoristas, pero de que este detallista como tal tiene o guarda una relación directa con el mayorista. O sea, es decir, es como que de la línea ya de la empresa o utiliza como tal, podríamos denominarlo el nombre o algún tipo de identificativo, ¿ya? Que le ayudan como tal a referenciarse de que, a ver, este establecimiento o este vendedor como tal es de la línea de tal empresa, ¿ya? Entonces, bueno, eso es cuanto a los mayoristas, ¿no? Ahora, en cuanto a los detallistas, estos ahora mencionan que el comerciante detallista compra los productos a los mayoristas para venderlos al consumidor final, produciendo la satisfacción de la demanda allí donde se genera. Entonces, los principales objetivos del detallista son ahorrar tiempo al consumidor, permitir una gran apertura del mercado al productor, normalmente ofrece una garantía de venta al productor. Es decir, lo que busca este detallista es, primero, comprar, ¿no es cierto?, al mayorista, o sea, comprarle a quien posiblemente fabrica o a quien vende en mayores cantidades, ¿ya? Y luego justamente entregar ese producto ya al consumidor o al cliente que va a adquirir ya el producto o al cliente final, al consumidor final, ¿ya? Ubicándolo justamente de acuerdo a esa demanda que existe de determinado producto. Ahora, ¿cuáles nos dice que son principalmente estas funciones que podría tener? Primero es la de ahorrar tiempo al consumidor. ¿Por qué le ahorra tiempo? Porque lo ubica el producto en un establecimiento, en un local, donde él puede ir a adquirirlo con mayor rapidez. Ya, porque el detallista, perdón, el mayorista puede hacer que tenga su establecimiento, sus bodegas en las ciudades principales, por ejemplo, Quito, Guayaquil, de pronto Ambato, pero para quienes son de otras localidades no van a poder ir a adquirir el producto dentro de su localidad, entonces tienen que irse de pronto a otra ciudad. Entonces, este detallista lo que busca justamente es eso, ¿ya? Tratar de ubicarlo posiblemente en menores proporciones, pero lo más cercano a él. Ya, más o menos ahí lo que podríamos tener algunos ejemplos es justamente dentro del cemento, como yo les mencionaba. O sea, ejemplo, para quienes son de otra ciudad, donde no existe, por ejemplo, estos mayoristas, tengan una ferretería y donde ahí puedan adquirir el producto sin la necesidad de irme directamente a la empresa. ¿Ya? Eso es como una función, un objetivo principal. Luego está por eso permitir una gran cobertura del mercado al productor, es decir, tratar de abarcar, es posible a nivel, por ejemplo, del Ecuador, ¿no es cierto?, de que la mayoría, gran parte del territorio pueda adquirir ese producto, pueda tener la posibilidad de que, ejemplo, si yo quiero adquirir, digamos el caso que yo les mencionaba, ¿no?, cemento Chimborazo, yo no tenga limitante en que solo en Riobamba, solo en Ambato, yo pueda adquirir ese producto, yo pueda adquirirlo en otras localidades más, ¿ya? Y por eso nos dice normalmente ofrece una garantía de venta al productor. Es decir, yo como productor, como fabricante,
yo sé que ese detallista, o llamado minorista, él me va a ayudar a la venta del producto. Sí, él tiene ya un segmento, o un nicho de mercado de que tiene como tal esa aceptación y de que va a ayudarme a la venta como tal de los productos. ¿Ya? Entonces, los tipos de venta al detalle más usuales son el establecimiento clásico independiente, los autoservicios, grandes almacenes, tiendas en cadena, supermercados, ya que son básicamente los que nosotros vendíamos a considerarlos como este, puntos de venta o ejemplos como tal del detallista. Entonces, ahí en caso de los supermercados, creo que es un ejemplo mucho más explícito, ¿no? Ahí podemos encontrar de cierta manera productos en diferentes porciones, cantidades, incluso en muchos puntos de, al menos del Ecuador, en varios cantones, en varias provincias, y que obviamente les ayudan como tal al mayorista a que el producto salga como tal. Ahí también están las tiendas en cadena y pueden aparecer, por Tía, ejemplo, Tía, Tuti. Tuti, Santa María, aquí, En Santa María hay muy pocos. bueno, por ejemplo, pero aquí en la costa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Quito, sí, la cadena Aquí en es Guayaquil hay dos Santa Marías nomás, uno en el Pero en Mall mi El casa sí Fortín, hay. Y el otro en La Garzota. Esos dos nada más. mm, A diferencia de Tía o Tuti que están regados en todo Guayaquil. exacto. O sea, son ya Cada como sector tiene su Tuti. tiendas de cadena. Eso. O sea, eso es lo que buscan, es eso, de que, a ver, un lugar o una zona en específico tenga que ser cubierta por alguna de estas tiendas de cadena. Ya, entonces, incluso donde hay tal vez mayor demanda, ellos lo hacen más grande o lo pueden ampliar o lo agregan otro más. Entonces, repito, o sea, lo que buscan es tratar de que usted como cliente no se vea limitado a ver en mi sector, no lo hay, sino tratar de que sea lo más cercano posible para poder adquirir el producto. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta, por favor, estos tres canales de distribución, mayorista, detallista y bueno, la venta al usuario final es en sí ya el cliente como tal, final, ¿no es cierto? Que puede tener aquí sus particularidades porque no hay como tal de pronto esa participación, diríamos, directa tal vez con el fabricante, sino por eso ya viene el tema del mayorista y del detallista. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son entonces estos modelos de distribución? Primero nos menciona que desde el punto de vista logístico, el modelo de distribución es la infraestructura que adopta una organización con el objetivo de poner sus productos en el mercado. Se debe tener una o varias estrategias definidas para lograr este objetivo, donde las organizaciones tienen la posibilidad de subcontratar esta infraestructura o tener una propia. Y actualmente hay empresas dedicadas a prestar servicios logísticos para que los productos no pierdan su foco. A ver, entonces eso nos menciona en cuanto a los modelos de distribución. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cierto? Primero que este es eh, una infraestructura. ¿Ya? Entonces, al hablar de una infraestructura, hablamos de que existe, ejemplo acá, en tema de una bodega, de un establecimiento como tal, de instalaciones, de que existe, por ejemplo, estos equipos como montacargas ya para su manipulación, para que pueda yo movilizar, por ejemplo, a la mercancía, pueda manipularla, ¿ya? Y que cada organización puede adoptar justamente esta modalidad. De que, ejemplo, yo me centro como empresa en fabricar el producto, más no me centro en la distribución.
y para ello puedo subcontratar o contratar a otra empresa que me haga esa labor, que me cumpla con ese requerimiento. Pero otras empresas, ¿no es cierto?, también se centran como tal en la distribución, ¿ya? Entonces, obviamente las organizaciones o las diferentes organizaciones, en, en la mayoría de sus casos, aunque es muy diverso eso, no todas se van a centrar en distribuir como tal, y no todas tampoco se van a centrar nada más en pronto contratar a otra empresa. ¿Ya? Porque cada una va a tener sus ventajas o sus desventajas, porque puede ser que yo por centrarme en la distribución, ¿no es cierto?, un poco me desvíe del tema de la fabricación, de cumplir con todos los estándares de calidad, por preocuparme de ya la distribución, porque cada uno de estos puede traer sus principales complicaciones que tienen que ver con el tema de que el producto nos llegue en buenas condiciones, de que el producto nos llegue en el tiempo que fue planificado, que me generó algún costo adicional, ¿ya? Y todo eso, o sea, me genera como pérdidas, ¿ya? A ver, creo que ya alguien me escribió y me decía que estoy con el tiempo. A ver, disculpen que no leí los mensajes del chat. El distrito mayorista pide que abran un código al cliente y es más complicado. A ver, la verdad no lo he revisado. ¿Qué me mencionaban? En la parte de mayoristas debía ser. Y ahorita me dicen que ya es hora y es verdad. Franklin, ¿no es cierto? El mayorista pide que abran un código al cliente y es más complicado. O sea, entiendo más que todo por un tema de pronto del proceso para la compra. Entonces, por eso tal vez puede resultar más complejo que el cliente o el consumidor vaya directamente a la empresa. No sé si a eso hacía referencia el ejemplo que lo mencionaba Franklin, creo, ¿no? A ver, Johnny tiene levantado su mano. Sí, Sí, ingeniero, las diapositivas del primer, ¿cómo se llama? Primer Del tema. primero no están en el Classroom. A ver, ya les voy a subir si es que no El está. material del primero no está en el Classroom. Y segundo, todavía estoy en la incertidumbre. ¿Cómo vamos con el S? ¿O las hacemos nosotros o usted? A ver, ¿cómo? ¿Cuál era la segunda duda? Para lo de la evaluación, el cuestionario. Quedamos en que lo elaboraba yo. Ya. ingeniero, usted nos pasa las preguntas para estudiarlas, así es. No, las preguntas no. El material sí. Las diapositivas, eso sí les comparto. Sí, claro, ingeniero, que no quedemos en las preguntas que hacíamos nosotros. Yo creo que esa fue la votación. Ellos votaron por ellos, por todos hacer las preguntas, no porque casi A nadie me ver, secundó en eso. decidan. Ahí hubo un error. Creo que todos votaron era por ellos mismos formularlas, no porque usted las haga. Por eso estaba con esa. La gente según pensó que usted le iba a hacer y iba a pasar. ¿Cómo va a ser Ah, eso, no. profesor? Y Claro, tiene que algunos ya pasar. hemos hecho esa pregunta. Ya revisen el material y estudien. Por Ya dos. votaron, ya votaron. Ya decidieron eso. Bueno, ya no les resto minutos al siguiente docente, y porque también tengo clase, y mis disculpas que me he pasado unos minutos. Ya les subo las diapositivas, ya, al Classroom para que Sí, puedan. porque ese material no está ahí en Classroom. Profe, preguntas fáciles. Ah, listo. Que pasen bien. Gracias, chicos, por toda su atención. Gracias, ingeniero.